l'última classe de la programació que havia fet l'Associació de Pintors de Vià per a conmemorar el 25 aniversari de la seva fundació. Presentem Alejandro Ibarra Huesa, que és de formació arquitecte, ha estat molts anys en l'administració pública, ha treballat en diversos cadastres també, en l'Ajuntament d'Alacant. De fet, molts el coneixereu, perquè ell ha sigut molt assidu a estudiar, ha vingut moltes voltes, ha fet alguna intervenció a nivell particular en el que és a nivell professional, però avui sobretot ens va parlar del tema de la seva formació artística. Ell, com ja heu vist, va començar a treballar en l'oli, a muntar, però es va donar compte que també en la modalitat de pintura digital es podia explorar aquest camí que en el seu moment era clau innovador. A partir d'ahí, la veiem que fa molts paisatges, que a més són reconeguts, es poden reconèixer fàcilment perquè són pobles de la zona d'Alacant, d'Alacant capital, barrejat en persones, que no sols pintar el paisatge i ja està, sinó que sempre es pinta d'una manera nena, gent que està visualitzant aquest paisatge. I el que va fer avui és contar-nos la seva experiència personal, la seva visió de la seva pintura i contar-nos un poc el procés de com ell elabora aquesta pintura digital a través de les seves idees, de la seva formació. Un poc més, lo dirás, Alejandro. Gracias. Buenos días, muchas gracias por haber venido a escuchar esta charla. Agradecer a la agrupación de pintura que me ha invitado a participar en un acto de este tipo y en una actividad, valga casi la redundancia, que me gusta utilizar. Aquí hay artistas, hay gente que su hobby, su afición, su profesión es la pintura, y yo dentro de eso que lo he hecho toda mi vida he optado por utilizar la tablet como único instrumento de creación. Únicamente hago todo lo que pinto y todo lo que creo desde una tablet que está aquí, una iPad Pro. No es el último modelo, no utilizo unos programas de estos brutales que hacen todo por nosotros, simplemente utilizo una tablet porque como arquitecto estoy acostumbrado a dibujar con un lápiz en las manos sobre un papel y reducir ese gesto, ¿verdad? Es la tablet la que me lo permite. Yo dibujo con un lápiz, antes dibujaba con el dedo, después con esos bolígrafos que traían una goma detrás, ¿verdad? Pero con esas cosas al final no podíamos apuntar bien, aunque en la tablet los instrumentos que nos permiten utilizar pueden ser líneas tan finas y tan gruesas como queramos, pero no. Y luego pues ya tenemos estos lapiceritos que son maravillosos y que con ellos pues, podemos ir creando, dibujando y haciendo todo lo que queramos. En el año 2010 era yo secretario del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y tenía que viajar mucho de Alicante a Valencia. Opté por ir en tren, porque si iba en el coche, cuando me tenía que volver siempre llegaba algún colegiado que tenía algo que hacer y yo siempre salía a Valencia a las 8 de la noche. Con lo cual, al coger un tren, mi tren se iba y yo, al que venía tarde, le decía, pues vuelve tal día que estará ahí. Entonces, haciendo eso, empecé a llevarme una tablet, pero sencillamente para poder ir resolviendo asuntos. Lo resolvía bien y la ruta era bastante aburrida. Y entonces empecé a ver cosas y se me ocurrió la idea de empezar a utilizar la tablet como soporte de creación. Y desde ese momento no me separaba de ella y no hago otra cosa más que trabajar con ella. En toda fase creativa,
sabéis vosotros mejor que yo, existen pues como tres fases. Una fase es la idea que luego la podemos llevar a la práctica, la podemos plasmar con un pincel, con una flauta travesera o con una batería, da igual. La idea es la idea y cuando queremos transmitir algo vamos a ver qué medio utilizamos. Después, la creación, la fase creativa tiene pues, una técnica, conoce la técnica. Vamos a hablar de centrarnos en la pintura, en las artes plásticas y con las personas que se expresan muy bien con la acuarela, que se expresan muy bien con los óleos, guas o porque lo hacen muy bien con todas las cosas, ¿no? Y lo último, ahora mismo, también sabemos que los procesos artísticos van completamente ligados a la evolución de las técnicas. El impresionismo, ¿verdad? No se lo inventa, o sea, se lo inventan los artistas, pero se lo inventan los artistas porque tienen la posibilidad de coger un tubo donde dentro está la pintura y salir a la calle a pintar. Si a alguien no se le ocurre que se pueden meter los pigmentos, los colores, los óleos dentro del tubo, el impresionismo no hubiera tenido el éxito, no se hubiera generado ese movimiento tan importante de salir a la calle a ver qué es lo que hace y cómo lo representa. Entonces, cuando hablamos de las evoluciones, de las técnicas, de las evoluciones de los soportes, de cómo expresarnos, pues obviamente estamos en una era digital. Estamos en una era donde ahora mismo todo pasa por aquí. Todo pasa por aquí. O sea, al final, hasta cualquier artista que hace un arte completamente tradicional, luego lo divulga, tengo unas fotos, esas fotos son tratadas digitalmente y se divulgan y se envían por todas partes, online o como queramos. Y ahora cada vez menos ya no existen ni los catálogos, ¿verdad? Porque todo es digital. Entonces, una vez que estamos hablando de este arte digital, pues me gustaría nombrar quizá al artista vivo, hoy más cotizado y que es el que empieza, bueno, que es muy celebrado, que tiene una gran obra en esto, que es David Hockney. Este señor pinta, es fotógrafo, es artista, es de todo. Y este señor ha utilizado el iPad, la tablet, para crear y para exponer. Esa última fase, porque una vez que cuando trabajamos con la tablet, después queremos mostrarlo, lo podemos mostrar o así, proyectando, o lo podemos mostrar como están plasmándolo en papel y llevando a la papel. Y esa última fase es muy complicada. Es muy complicada porque, claro, es cuando nosotros tenemos, los que sois pintores, y cogéis una paleta y ponéis unos pigmentos y un pincel que los lleváis a vuestro lienzo, si yo cojo, cambio la paleta y le pongo otra, el resultado es distinto. Aquí pasa lo mismo. O sea, nosotros estamos pintando en una tablet, estamos creando unos paisajes en una tablet, pero luego cuando nos llevamos al papel, se produce un proceso que nos puede sorprender por todos. O sea, el resultado que estamos obteniendo no es lo que nosotros habíamos pensado que tenía que ser. Por ejemplo, fácil lo tenemos en la fotografía. Tú haces una foto en tu casa y alguna reunión familiar y cuando ves la foto de la pared que es blanca, magenta. O la ves con un dominante azul. No pasa nada, la fotografía, qué bonito se va a mostrar a la familia, que recuerdo lo bueno. Pues eso lo hacemos en una obra pictórica donde hemos pasado muchas horas pensando la calidez de la pintura, qué color ponemos, qué tal, qué trato, no sé qué, como resulta que el azul es verde, pues no. Entonces, esa última fase es la que incorpora de una forma muy potente esta forma de expresión, la expresión del arte digital. Por cerrar esto de Hockney empieza con el pop y en la década de los 60, ya en el 2012 hace una exposición de 150 obras muy fuertes donde mezcla óleos, paisajes,
acuarelas y acuarelas. Y expone en unas tablets, que no eran esta, era más pequeñita, expone una serie de obras. Repito, la había utilizado para crear la obra y la utiliza para que sea expuesta ahí mismo, así colgaditas en una pared. Una de las cosas que a Joni le llama la atención es que dice que con este instrumento, aparte de que nos permite corregir, utilizar, incorpora una técnica distinta, dice que se pueden hacer las cosas grandes. Podemos agrandar la pintura como queramos. Y es verdad. O sea, nosotros podemos estar haciendo una cosa y luego hacerlo muy grande o más pequeño. Incluso si le metemos un zoom a lo que hemos pintado, podemos llegar a la abstracción. Y eso ahora veremos unos ejemplos. O sea, que le metes un zoom a un detalle de algo y de repente se pierde el concepto figurativo y aparece una cosa que parece más bien abstracta. Y eso nos lo está permitiendo la herramienta, ¿no? Otra persona que ha utilizado este sistema es Javier Mariscal, diseñador gráfico, pintor, catalán, lo conoceremos mucho, nació en valenciano, y es el que hizo el cómic para las Olimpiadas de Barcelona. Bueno, pues este señor hoy está haciendo exactamente en ese mismo formato, ese casco que vemos ahí de Alicante, eso en el mismo tamaño, en el mismo formato con vistas de Barcelona. Y lo está haciendo él así. Le permite, por supuesto, utilizar esta herramienta, dibuja igual que dibuja, le da colores igual que le da, y luego le permite poner su obra en el mercado a un precio que no es lo desorbitado que resultaría de tener que cobrar una obra única. Porque no puede ser que un trabajo de estos, que parece que al final, lo decía Mies van der Rohe, menos es más, yo digo que menos es muchísimo más, ¿verdad? Al final llegar a una línea sola es muchísimo más que meter muchas líneas. Llegar a la simplicidad de un elemento es mucho más complicado que empezar a liarse a muchachos y llegar. Entonces, cuando Mariscal hace estas cosas, buscarlo a la web, porque tiene interés, hace cosas muy ricas, algunos contraluces, algunos interior de Barcelona, está muy bien. Después, y ya con esto acabo la introducción, claro, no podemos hablar de arte digital sin nombrar al más internacional de nuestros artistas alicantinos, Eusebio Sempere. Eusebio Sempere también utilizó el arte digital, pero lo utilizó de otra forma. Él no lo utilizó creando respuestas y acabando la obra y exponiendo lo que digitalmente había creado. No, utilizó lo digital para proyectar, para analizar, para ver qué es lo que estaba haciendo. Y lo que más me gusta de hablar de Eusebio Sempere es cuando habla de sus serigrafías, aparte de la escultura y de todo, de las serigrafías. Las serigrafías que son magníficas, no serían tan magníficas si al lado no hubiera un señor que es el que las estampó, que se llamaba Abel Martín. Y Abel Martín hizo un trabajo, yo creo que tan importante como el museo, porque al final la calidad de esas tintas, el grosor, el brillo, y cómo estaban puestas todas esas cuestiones hace que la obra gráfica de Eusebio Sempere sea magnífica. Pero que también ha utilizado muchas veces para crear su obra lo original. Como ya ha dicho Mateo, mi formación académica es la de arquitecto y bueno, pues en cuanto a lo que voy a mostrar, soy totalmente autodidacta, he ido investigando, he ido buscando y he ido haciendo. Como arquitecto, sí me interesa señalar una cosa. En la carrera tenemos una asignatura en primero que es absolutamente fundamental
y tan fundamental como que el nombre lo tiene muy bien puesto, que se llama análisis de formas. Analizar es mirar, es observar. Luego hay quien tiene el lápiz más fino y lo representa mejor. Quien sabe, aprende la técnica de la acuarela y lo hace mejor, del wax, de los lavados, de todas estas cosas, del carbón. Pero la cantidad de horas que esa asignatura nos exige estar mirando y analizando, yo creo que es lo importante. Yo creo que es importante eso. Análisis de formas. Y una vez que hemos aprendido a mirar, a analizar, a observar, luego, a lo mejor surge una idea, luego veremos si hacemos algo creativo, si no, pero ya sabemos qué es lo que estamos mirando. Bueno, una vez que os he colocado esta introducción, que ha sido más larga de lo que pensaba, vamos a seguir con... Cuando hacemos estas cosas, yo dejo de llamarme Alejandro para llamarnos dibujando. Ahí hay un error, no quería que la D fuera la minúscula, sino la R. Dibujando, un poco como un guiño a lo que estamos haciendo. Dibujando, somos 4 personas. Yo cojo el lápiz, trabajo, pinto, le hago lo que sea, aquí en este tablet, conmigo hay 3 personas. 3 personas más, la familia de Nacho, que es el que lleva la parte técnica de consulta de tablets tal y tal, porque si no tuviéramos estas posibilidades de mostrarlo así, pues al final nos estaríamos dando la habitación en casa, lo veríamos y no llegaríamos a ningún sitio. Es importante que haya personas que sepan cómo sacar esto de la tablet para mostrarlo. Yo llamo siempre todas mis exposiciones, esto es una exposición que hice, una reflexión que la titulo Desde mi tableta. Es como me gusta además siempre a las cosas desde mi tableta, porque es en realidad con la que voy a tratar. Desde la tableta se crean unos archivos vectoriales. Esta herramienta me permite crear con precisión total de color y de detalle para finalmente reproducirlas en papel o en digital. Lo importante de que los archivos que genera sean vectoriales es que nos permite cambiar de escala, o sea, permite que nosotros podamos reproducir estos elementos todo lo grande que queramos sin que nos pixelen. O sea, no tenemos una foto que la hacemos grande, de repente podemos hacer los cuadraditos, sino que tenemos un archivo vectorial. Eso es fundamental. Después, podemos proyectar lo que estamos haciendo aquí, habrá que sincronizar para que los colores de aquí, para allá, todo esto estemos totalmente de acuerdo, que nos guste y sea lo mismo, o vamos a ir a producir unas impresiones. Unas impresiones empieza ya un mundo tremendo, tremendo. O sea, hay un proceso que se llama Fine Art Giclée. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros utilizamos unos papeles determinados y unas tintas determinadas y unos plotters, unas máquinas, unas herramientas determinadas. Eso no lo podemos tener nosotros. Esto va a una velocidad tremenda. O sea, nosotros nos compramos un plotter, lo tenemos allí, hacemos cosas, lo vemos y resulta que dentro de 2 años hay en el mercado uno que en lugar de 9 tintas utiliza 18. Esas tintas tienen una perdurabilidad mucho más importante y son 8, con lo cual no podemos tener eso, tenemos que acudir a otros. Pero es que a ese lo que acudimos no solamente está a nuestro servicio, es que atiende a mucha gente, a muchos artistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, que al final compaginar el diálogo entre nuestra tablet, nuestro ordenador y su plotter es complicado. Ya hemos conseguido llegar, ya hemos pasado la primera de búsquedas a ver dónde lo consigo. Yo tenía uno magnífico en Alicante, hice una exposición en el Castillo de Santa Bárbara y de repente se me estropea el plotter y se compra otro muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero no era bonito. O
sea, yo cogía ese cuadro y los colores eran otros. Y eso no puede ser. Tienes que asegurar que siempre que te llame lo repitas idéntico, no el mismo archivo, pero ya no era lo mismo. Entonces teníamos aquí unos problemas importantes. Cuando yo acabo un cuadro de creación en la tablet, se envía a imprimir, se imprime, como he dicho, en unos papeles de altísima calidad que, según dice, garantiza la permanencia y la inalterabilidad de los colores y del papel 100 años, me da igual, no estaré, nadie me va a reclamar por aquello, pero eso dice, ¿no? Los papeles son magníficos y unas tintas con base de pigmento agua. También es cierto que si pintáis las acuarelas y la ponéis en el sol, los ultravioletas se verían las acuarelas y las dejan claras completamente. Pues esas tintas se denominan. Tenemos que tener la precaución de ponerlas las exponemos en el sol, ponerle ante un vidrio, ponerle en metacrilatos, ponerle, si ya tenemos gastando mucho dinero, en un vidrio museo se hace una filtración como si le pusiéramos gafas al cuadro para proteger. Pero bueno, con eso y que con que no le dé el sol, de verdad conseguimos unos efectos muy buenos y una durabilidad de la obra que hemos hecho. Entonces, yo lo que hago es lo envío, imprime, me lo manda, lo reviso, se lo devuelvo o no, lo numero y lo pido. Y entonces con esto lo que podemos hacer es jugar con eso y ahí radicamos. Que cuando nos puse en el castillo de Santa Bárbara, medía 1,5 metros, que he traído un pequeño, claro, son muchísimas horas de trabajo. Y si ese cuadro lo quiere exponer o la gente lo quiere tener en su casa, pues muy bien, resulta que por unos precios muy económicos se puede permitir el lujo todo el mundo de tener, si le interesa, una obra en su casa. Entonces, los voy numerando, este es el 15 del 50, perfecto, maravilloso. ¿Vale? ¿Te puedo hacer una pregunta, Antonio? Sí. Y luego que a partir de ahí, esos grabadores rompen la... Sí. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacéis vosotros? Porque te voy a imprimir 50 más. Tú te tienes que fijar de mí. Yo te digo, te doy uno de esto, te digo que hago 15, 50 y de momento no hay artistas, por ejemplo, Mariscal, que hace unas tiradas enormes. Yo digo que hago 50. Mariscal, que hace unas tiradas enormes, a un notario y te adjunta un documento que garantiza una tiradas. Y yo lo que hago es adjunto una tarjetita y te digo lo que es y que forma parte de una serie de datos. Bueno, esta caricatura, que la he actualizado, la hice, al principio no estaba hecha en tablet, pero luego sí la he actualizado poniéndole un poquito de caras por allí, ¿verdad? Para que se parezca un poquito más al que tenía. Quizá habría que volver a tocarla otra vez, ¿eh? Pero ahí abajo pone en mi página web, ¿eh? Luego si queréis también una tarjeta, si queréis entrar, si queréis ver, lo que os decía antes. Dibujando, somos 4. Libre Nacho, Ana, 4, todos trabajamos, hacemos durante estos procesos. Cuando una obra está terminada, yo la doy por terminada, entre comillas, no está terminada. Se queda ahí, la ven, la observan, la discutimos, hacemos cosas. Porque en este tema, al trabajar en una tablet, trabajamos en una superficie retroiluminada. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor no nos estábamos dando cuenta y cuando nos sacamos a papel nos sale un pegote blanco transparente en mitad de la obra. Entonces, hay muchas revisiones, muchas manchitas pequeñitas y tal y cual. Pues todo eso, no solamente eso, sino la propia idea, la propia creación, aquí está el equipo que participamos en esto.
Lo mismo, este es mi despacho. O sea, vosotros cuando vais a un taller de pintura, ¿verdad? Necesitáis unas salas enormes y yo necesito un sillón y ya está. Me siento, cojo el boli, cojo la tablet y me pongo a hacer. También, cuando yo empecé a trabajar con la tablet, me dediqué a hacer caricaturas y algunas más bien retratos, entre comillas, de algunos arquitectos amigos. Entonces, pues nos metí ahí, ya está. Esto también es más dibujo en la tablet que pintura. Y al final, ¿verdad? No hay nada de color, no hay mezclas, no hay... Entonces, ya después doy un paso más y empiezo a pintar paisajes. Ahí tenemos ese cuadro. Esto es el casco de Alicante, subiendo hacia el castillo de Santa Bárbara. Esta es una vista que ha sido pintada por mucha gente, muchos artistas alicantinos la han pintado. La verdad es que es muy bonita, me refiero a la vista, el cuadro, tiene muchas calidades, ¿verdad? Puede tener muchos matices, al fondo del cielo, y hay una pared y un árbol en esa plaza que el árbol lo tapaba absolutamente todo. El árbol no dejaba ver lo que estábamos viendo, y entonces yo quito el árbol y luego la sombra. Y así es mi vista del castillo de Santa Bárbara, de Santa Cruz, la subida hacia adelante. Otra cosa, me gusta mucho, siempre que hago paisaje, es dejar las líneas vistas. Hay muchas veces que simplemente coloreo algunas cosas, y otras no. Otras creo que quedan mejor así. Uno de las primeras paisajes que pinté, esto es Puerto Mingalvo, el maestrazo de Teruel. Está entre Teruel y Castellón, las dos provincias. Lo mismo, aquí vemos que hay muchísimo dibujo. ¿Ves? ¿No? Aquí hay dibujo y un poquito de color. A este cuadro, el cielo, que en principio era absolutamente blanco, le añadí estos colores. Pero eso se lo añadí, ¿dónde está? 2020, 5 años después. Estaba aquí, ya 5 años después, viéndolo, porque en otro paisaje surgió que el cielo le daba un poquito de contraste y mejoraba lo que yo quería del pueblo, y me pegaba todo, cojo, se lo he dado, le hago. Bien. De Viana tengo dos vistas. Tengo dos vistas, este también es uno de los primeros que pinté. Estas dos obras están ahí, en la fasana, bajando del Navarro, de la urbanización. Esta es la vista que tenemos, ¿no? Después empecé a añadir, al principio pintaba únicamente paisajes, pero luego me atrajo la idea, me sedujo la idea de incorporar personajes observando los paisajes. Y entonces, muy fácil, me cojo, meto el personaje que está observando el paisaje. En algunos el personaje está dentro del paisaje y en otros lo observadores como si estuvieras observando un cuadro fuera del paisaje. En este caso, pues está ahí en el paisaje observando. Singularidades de este cuadro. ¿Qué ventaja tiene pero eso lo sabéis todos, porque sois pintores, que yo focalizo lo que me interesa y hago trampas donde quiero. Para eso es un cuadro y el mío. Porque yo aquí es imposible que esa torre de esa iglesia se vea tanto desde donde yo la estoy pintando. Entonces, claro, cambio el punto de vista, la levanto un poco, le doy color y la hago que sea el centro o el castillo del cuadro. Pero eso es una trampa.
esta vista de Vial es absolutamente imposible, no existe. Si no lo digo, nadie se entera. Pero es que me gusta decirlo porque es verdad, para eso pintamos, no para hacer una foto, una foto también es muy difícil. Pero incorporamos. Esta es la otra vista de Vial. Aquella primera sería meses de junio, julio, y esto ya es un otoño bajando de la Virgen. Esto ve, los fríos, otra vista de Vial. Otro personaje, este es un personaje anónimo, me invento, robo fotos por la calle, algún día me vacilan la cara si alguien se me conoce, pero bueno, intento, a este por ejemplo le puse barbas para que nadie pueda decir que ajusté si algún día se ve en algún sitio, ¿no? Este es ese, ese de ahí, este es Sachs. Tengo dos cuadros, después de Vial pinté dos cuadros, pero que al final los dos cuadros tienen un objetivo, el mismo objetivo, que es el camino por el que venimos a Vial. Uno es Castalla y el otro es Sachs. O sea que la relación entre los dos es Vial y los dos tienen Castilla. Un personaje observando el paisaje, aquí en Castalla, lo mismo, personaje observando el paisaje. Las dos vistas están hechas desde la vía de acceso, desde la carretera, más o menos. Lo mismo, o sea, yo cuando decido hacer una cosa de estas, me voy allí, para el pueblo, lo veo, hago miles de fotos de los detalles que luego quieres valorar más, haces distintas vistas de distintos sitios y luego las vas encajando. Al final, las fotografías te sirven para encajar el cuadro, pero no, esto no es una fotografía, no coincide con ninguna fotografía. Pirineo, esta es mi tierra, ahí estamos, el río Ara. Esto es el castillo de Santa Bárbara. Para una exposición decidí que presidiera una foto del castillo y que el personaje que está observando el castillo sea el arqueólogo municipal, Chema, que es, bueno, un amigo, y entonces me puse a él allí observando el castillo. Y luego, pues el mar con unos tonos naranjas para que contrastes, es un juego pictórico que me parecía interesante, y un barco que hay allí. La sala taberna del castillo de Santa Bárbara era una cárcel, fue una cárcel. Y entonces en la bóveda de la sala hay grafitis que son estos barcos, que los pintaban los presos en la bóveda como para recordar, como para imaginarse lo que no veían, para imaginarse el mar, imaginarse la libertad. Entonces me pareció muy interesante recuperar uno de esos grafitis y ponerlo en el mar. Este es el castillo. Esta es una vista de Alicante, que es ese cuadro. La primera vez que lo imprimí medía 1,5 metros de largo. Después he trabajado con este cuadro y bueno, pues pude hacer una crítica al gran sol, lo quito, pongo una melina y le hago un homenaje a mi perro, al Coque, que se murió hace unos años y con el que he estado paseando durante 15 años. Entonces, yo creo que es una buena excusa para que parezca que lo tengo en la sala de mi casa, para tener presente, sobre todo al perrito. Pero esto no deja de ser ese paisaje que hemos dibujado, que hemos recreado y le hemos añadido unos nuevos personajes. Y luego, en el mismo sitio, tengo otro cuadro que lo titulo Personajes prestados, que es este. Aquí tenemos, delante de Casa Carbonell, a fondo Castillo de Santa Bárbara, al monte de la Cantil, y un personaje de Picasso y un personaje de Toulouse-Lautrec. No se conocían, pero yo les invité a tomar un gin tonic
los presenté y los dejé allí disfrutando un ratito de la explanada de Alicante. Siguiendo con los paisajes, este es otro paisaje del Pirineo. Este es Aguisa, este es mi pueblo, yo nací aquí. Y entonces ahí tenemos detrás la peña montañesa, que es un paisaje magnífico, maravilloso. Y este cuadro además me sirve para pensar una cosa, lo que os decía antes, como cuando pintamos, al hacer las cosas más grandes, las sacamos de escala y lo que es figuración se convierte en ilustración. Entonces, si yo ahora me meto aquí, ahí, en este trozo de montaña que estamos viendo allí, ¿verdad? Pues, resulta que obtenemos una abstracción. Una abstracción que en sí mismo podría ser una creación. U otra. Un poco volviendo al mismo tema, cuando yo era arquitecto municipal de Alicante, esa pilastra se cayó. Un autobús le dio un golpe y se la cargó. Entonces la rehabilitamos. Y cuando la rehabilitamos, después de esta obra, y la doné para que la tengan allí puesta un poco de pero al hacer esto me di cuenta otra vez lo mismo, que dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí tenemos que hacer el zoom a ese rinconcito. Estamos, en lugar de una obra figurativa, estamos hablando de una obra abstracta. Este otro que está aquí es un juego de colores. Es un Alicante, un cielo de fuego, un mar. Hay un cuadro muy grande que yo lo he traído, que es Abarca, y esto pues podría ser un trocito de ese cuadro donde después en ese horizonte aparece una silueta de Abarca. Ya doy un salto, dejo las cosas estas figurativas y me voy a pintar una serie de manejando los colores y cambiando los colores, y tengo una serie que son las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Si nos fijamos, los elementos son los mismos. Lo único que hago es cambiar los colores de algunos planos y utilizando las capas con las que yo voy creando la obra, o me la llevo atrás o la traigo adelante para darle más importancia a una cosa o a otra. Luego vamos a lo mismo: primavera, verano, otoño, invierno. Esta es una serie. Después de ahí paso a otra serie, pinté unas cosas. Empecé a trabajar con bosques y cosas y a mezclarlo con geometrías. Poco un recuerdo de aquello es estos cuadros. Estos cuadros de aquí, donde incorporo los colores y sobre todo una cosa que nos permite mucho esta herramienta es las transparencias. O sea, nosotros podemos trabajar con las capas, no solamente ponerlas detrás o delante de una, sino además darle a una transparencia y a la otra no. Y entonces conseguimos unos efectos que a mí me parecen muy interesantes. Bueno, allí tenemos dos cuadros que podrían ser parecidos a ese bosque, pero en lugar de bosques, por el tema de las transparencias, y esto son geometrías que voy a... Esta es una sala, la sala taberna, donde hice la exposición, donde aparecen aquí una serie de obras. Ahí arriba, ahí, veis el graffiti que los presos pintaron para recordar la libertad. Aquí, esta es la primera exposición que hice en el Castillo de Santa Bárbara, aparecen dos paredes blancas
y en ellas una está Tabarca y en la otra Alicante, y al fondo los ojos, la mirada, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, Alicante y Tabarca se miran, están enfrentadas, la una mira a la otra, y eso es lo que yo quería explicar con estas imágenes, ¿ves? Ahí tenemos Alicante, al fondo coloqué un fotogol que me resulta maravilloso. Lo digo porque os puede servir a los que ponéis por ahí a veces. Resulta que a la gente tú le das una tarjeta, o le das un dossier, o le das algo, pero el móvil no lo tira nadie. Y en el momento que le pones un cacharrito de esos, se sube todo el mundo y se hace una foto. Y en la foto se lleva tu página. Si le ha interesado por lo que sea y en su cuerpo se acuerda de ti, pues te permite que es que me gustaría saber de ti y tal y que igual, porque me interesa no sé quién. Entonces, esto dio un resultado. Bueno, al final la gente entraba, se hacía la foto y se marchaba, no lo veía nadie, pero la foto se la hacía todo el mundo. Este es una puerta de sol, un mes de agosto en día. Y el personaje creo que lo conocéis. Y si no os voy a decir quién es, Tony Vance, propietario de la Façana y de la. Somos muy amigos. Y entonces un día estaba yo pintando el cuadro, Tony me pidió, ese cuadro me gusta con los colores, por tal y que cual. Y sin decirle nada, lo puse a él como observador en el cuadro, ¿no? Este sí. Y ahora os cuento rápidamente el proceso de vamos a ver cómo nace un paisaje. ¿Eh? ¿Cómo nace un paisaje? Entonces vamos a salir de aquí. Voy a entrar en Adobe, en Fresco, vamos a venir aquí. Entro en el programa de dibujo. Sí. Entro en el programa de dibujo. Es un programa de Adobe Fresco, vale, creo que son 3 euros. ¿No vale más? No son estas cosas de Photoshop que cuestan fortunas, no. Yo trabajo con este, únicamente. Entonces, bien, aquí este personaje que no es, porque hemos visto que es el que estaba en el castillo, únicamente lo he puesto un poco porque aquí el año pasado estuve haciendo un viaje a la Tibería de Huesca y hay una zona que se llama los Mayos de Ríos. Los mayos son un pasaje maravilloso, con los procedimientos mayos, unas formaciones rocosas. Entonces, quiero pintarlas y quiero ponerlo. Entonces, como todavía no tengo fotografías como para poderlo pintar ahí, estoy utilizando este que tengo aquí como referencia. Vale. Voy a ir activando capas para que veamos los procesos. Primero, hacemos un encaje de las figuras notables. Vamos metiendo algunas sombras para ver las profundidades. Voy trabajando. ¿De acuerdo? Si conocéis libros, aquí tenemos la montaña, el pueblo y abajo, fuera del papel, quedaría el río Aragón, que va bajando por ahí. Cerca del río, entre el río y el pueblo, hay un tren, que es una maravilla, que es el que sube hacia la zona de Jaca, de Fran y todo esto, que es una preciosidad. Es un recorrido maravilloso. Entonces, aquí tenemos ríos ya, lo hemos activado. Empiezo a meter unas manchas para ver dónde están las zonas verdes y empezar a buscar un poquito los contrastes de ese dibujo del pueblo que yo iba poniendo. Ese cuadro no sale aquí, ¿eh? Seguimos metiendo sombras, seguimos metiendo vegetación, marcando unos bancales, ¿no? Seguimos con lo mismo.
Vamos a empezar a trabajar un poquito los mayos, metiéndole alguna sombra. El mago ahí. Le vamos dando color. Con las sombras que teníamos ya va cogiendo un poquito la forma que tiene. Aquí más color. Incorporamos el cielo. El cielo nos da un contraste con todo esto. Una cosa que nos permite aquí, todo esto son cajas. Entonces, yo puedo coger tengo las capas bloqueadas para no poder tener errores y dibujar con límites como quiero, eso no me deja, pero ya la he desbloqueado. De hecho, esa acción me permite conseguir una mayor opacidad, menor opacidad y poder trabajarlo más oscuro, menos intenso. Eso es interesante también porque cuando trabajas con capas, yo puedo utilizar una capa, ponerla detrás de otra, pero además le puedo quitar opacidad, con lo cual me lo voy a llevar atrás, o le voy a dar mayor intensidad y me lo voy a traer delante. Todos esos juegos, esto nos lo permite. Entonces, como vemos aquí, damos más color, empezamos, ya veis, con distintas plantas sobre la montaña, sobre los mayos, y luego ya le vamos trabajando un poquito las formas. Y este es el proceso hasta aquí. Hemos llegado este momento, este cuadro le queda mucho trabajo por hacer, pero me parece interesante poder explicar alguno de estos que ya está hecho, sino lo que es que es el que estoy ahora mismo. Esto estoy trabajándolo y eso. Entonces, esto se va de aquí, lo guardamos, según la nube, pues así las ventajas. ¿No? Ahí yo hice un curso de infografía, de litografías que lo dio un catedrático de grabado de la Universidad de Salamanca, de San José Fuentes. Sí, absolutamente brutal. La verdad, con este estuvimos haciendo un curso una semana que yo no he acabado tan agotado en mi vida como los días que estuvimos aquí lavando tela, secando tela, corriendo de un lado para otro, y entonces nos enseñó mucho. Él ahora mismo está utilizando, mezclando todo, el grabado, con lo digital, con otras prensas para proceder sobre los papeles. Y recuerdo que él decía una cosa, que ahora mismo, con todo este sistema, él se va a exponer por el mundo, claro, se va a exponer a Nueva York. Y en aquellos momentos, estaba 7 o 8 años, dice, me llevo un tentaco en el bolsillo y me llevo ahora. Hoy no hace falta ni entrar. Hoy, ahora, la manda vaya volando, porque además la tenemos todos en la nube. Vamos, pero si la bajamos en lo que estoy haciendo. Aquí, otra serie que estoy trabajando, estoy preparando una exposición en Alicante, en la antigua estación de autobuses, un espacio Seneca se llama, y ahí vamos a hacer una exposición que se llama Arte Digital. Y van a participar los artistas, que son, así como yo utilizo la tablet solo, utilizo lo digital de una forma más comedida, lo de alguna forma. Estos lo que utilizan es los programas digitales que cogen esto, empiezan a montar líos y a darle vueltas y tienen allí un montón de horas viendo cosas nuevas y al final uno dice, esto es lo que quiero, le da, lo numera, lo saca, paga una fortuna y se lo lleva.
Y hasta aquí os quería contar. Si queréis alguna pregunta, alguna cosa, algo que... Se pueden de un cuadro que hayas hecho, se puede coger una parte y meterla al otro. Sí. Has visto que precisamente el personaje que acabo de poner en los valles de Ríos me lo he traído el de las meninas. Mira, voy a abrir aquí. Yo tengo un análisis de personajes que voy haciendo. Esto está en muchas capas, ¿no? Y entonces yo cojo este de aquí, ¿no? Y le doy copiar capa, cierro, le voy aquí, le voy a otra. ¿Sí? Con una queda abajo del todo, no se le corta porque no es una capa, ¿no? Pero bueno. Alejandro, Sí. por lo que veo es similar a dibujar con el AutoCAD todo lo que tú quieras independizar por capas, ¿no? Si te lo quieres llevar Claro. a otro sitio, creas una Claro. capa Claro, y todo eso te lo llevas. claro. Aparte que tienes el color y la graduación. Claro, es que con AutoCAD lo que nos ha permitido en los despachos era el manejar esa herramienta y el manejar esa superposición de capas que es tan importante. Cuando queremos hacer instalaciones, queremos meterle otras cosas, muebles, desactivo, pongo, tal. Y ahora ya con las últimas cosas de estas, del BIM y de todo eso, pues tú ahora modificas, hablando ya de arquitectura y de AutoCAD, tú modificas la planta y automáticamente se modifican los temas. Al final, la herramienta es la misma. ¿Y qué Adobe has dicho? ¿Cómo se llama exactamente? Este, Sí, fresco. Adobe Fresco. Fresco, sí. Pero no es de Adobe. ¿Eh? ¿Es Adobe? Sí, claro. Sí, claro. Pero es una chorrada de programa, claro. O sea, no es un programa profesional, no es un Photoshop, ¿no? Sino esto es una versión de un programa muy sencillo que lo puedes explicar todo. ¿Has probado Procreate? ¿Sí? ¿Has probado Procreate? No. Yo el Infinite Painter. Sí. Infinite Painter. No. Creo, Sí, casi igual que... Yo empecé con uno, que era Adobe Ideas, que me funcionó muy bien, que me llevé el gran disgusto de mi vida cuando me quitaron, porque todas estas cosas van a una velocidad enorme y entonces claro, cuando te modifican el sistema operativo de las tablets y de todo esto, esa aplicación con el nuevo sistema operativo ya no corre. Vale, perfecto. Photoshop también te permite pintar todo esto, ¿eh? Sí, Con las capas que consigues los efectos, esto. No es de tutorial. yo quiero seguir un poco dentro de lo que cabe, cogiendo al gesto del cuadro. Sí, cada uno lo dice, sí. Claro, porque yo aquí, cuando estamos haciendo estas cosas, yo puedo ir y decir, bueno, voy a elegir un pincel. Aquí. Y ese pincel lo resuelvan algo tal que me responda a la presión para cambiar su grosor, su longitud. Yo puedo hacer lo que quiera. Un lápiz, una pluma. Por ejemplo, cuando firmo me gusta coger la pluma porque me da otro gesto. Pero a veces cuando estoy haciendo determinadas cosas, mejor un lápiz que la línea siempre es continua, siempre es igual, la línea es siempre. Pero en Photoshop, que lo he manejado para trabajos de arquitectura, por ejemplo, cuando estoy aprendiendo realidad virtual y cosas de estas, se trabaja mucho en Photoshop. Pero para esto me parece que es un poco desvirtuar la idea que yo tengo
de lo que yo hago, porque me lo hacen más serio. El programa mío. Bueno, si acoplas una tableta y coges tu lápiz, dibujas perfectamente igual. Te lo puedo decir porque yo Sí, uso bastante y me va perfectamente. El gesto, la presión, pero luego para viajar por ahí una tableta es una maravilla. Sí. Claro, yo con esto llevo todo el día trabajando, todo el día, por ahí. Pues me salgo, no sé, quieres hacer un apunte de cualquier elemento, te puedes ayudar de fotografías, te mirar los encajados y las historias, o no, depende de lo que quieras hacer. Depende de lo que quieras hacer, directamente también. Me quiero otra vez a un profesional de la salud ahora, pero bueno, es lo mismo. Es lo Que mismo. vas a una obra, hay una ventana mal puesta, tienes un problema y haces una foto, sacas la cacharra y metes una línea así de gorda, lo tachas y dices, esto no es así. Y le pones una corrección oral, se le mandas la foto y al minuto, quien tiene que hacerlo, lo ve. No se lo tienes que explicar, lo ve. Y dice, ¿esto qué está mal? Esto. Así. Todo es lo mismo, lo únicamente que ver, claro, que cuando llegas a una obra de estas, pues son muchas horas, infinitas horas, trabajadas con la pistola, con la lluvia, no olvido, no lo va a recuperar, pero al final, yo, aparte de la calidad que históricamente puedan tener, a mí me gusta la limpieza del resultado final. Claro, me parece que las cosas son. Me gusta el resultado que tengo y me lo cómodo y me gusta. Claro. Pero yo lo que sí que veo es que lo que veo es, por ejemplo, lo que hablabas tú del color, lo importante que es el final, Sí, el trabajo final de conseguir el color que tú quieres. sí. Entonces sí me estoy dando cuenta porque al final tú la obra, para saber si te gusta o no te gusta, o realmente cuál es la real, tienes que sacarlo en físico, porque aquí los colores no parecen absolutos de la obra. O sea, al final tienes que ir a buscar lo que te Añadimos digo. un paso más. Un pintor de óleo tiene la idea, tiene la frase creativa y lo mismo. Ya, ahí está, exactamente. Aquí no. Hay que dar un paso más, si lo quiero mostrar. Tanto si lo proyecto como si lo imprimo. Tengo que someterlo a un nuevo proceso para que en ese nuevo proceso el resultado sea que tú pides. Pero es una proyección, no es lo mismo que tú proyectas Claro. desde un sitio que tú controlas, Sí. que tú me digas, mira, te voy a pasar por el ordenador o te voy a pasar por correo la hora. Y no es lo mismo, No, claro, porque no. yo no tengo ni el mismo. No. A lo mejor. En la administración, El ordenador tiene unos colores. Es que en la administración es muy fácil. Ahora mismo en el País de Alicante no se necesitaban todos. Y tú lo generas, cuatro rayitas, una tal, no sé qué, feliz 2020. Y lo mando. Y te dejas primero contestar. Muchas gracias, qué bonito lo que me has mandado. Y luego, cuando vayas a su ordenador y lo veas, te agarras el cabello de tu vida. Porque dices, ¿esto? Igual que lo que me han dado, que sí, digo, claro. Ese resultado, esa pantalla, ese lugar. es un problema que tiene ese tipo de cosas. Claro, pero pero al final, cuando tú lo quieres exhibir, lo exhibes así, Sí, y ya lo has privado, ya lo has visto, y ahí dices, esto es lo que yo quiero, o cuando quieres proyectar, lo proyectas. Pero con los proyectores que están perfectamente calibrados, que están vistos, que están sincronizados con la herramienta con los que tú lo has creado. Ahora, si te dan un pinch o te envían una foto y lo ves, Hay ahora, Eso ahí aquí es de hora, o sea, es que es distinta totalmente. aprovechando las nuevas tecnologías, los avances, que como tú dices, antes era cada ciertos años, ahora ya a veces cada mes van cambiando, ¿no? Hay actualizaciones y hay nuevas, ¿no? Aprovechando, por ejemplo, el 8K, que ya no hay ni televisores en eso ni nada todavía,
hay un proyecto muy bonito que es del Museo del Prado, desde llevar las mejores obras del Museo del Prado a todos los sitios a base de pantallas en 8K, que tú estás viendo el cuadro y estás viendo el cuadro original, y como ya no hay, como tú dices, la pixelización porque está vectorizado, está todo y tal, tú estás viendo el cuadro, por mucho que te acerques y lo toques, estás viendo el cuadro original totalmente que hay del otro. Por eso, pero tiene que ser, como tú dices, con un trabajo que tiene que haber, si no, no sería lo mismo. Pues esto es lo que hay. Pero, Alejandro, ¿es costoso una impresión costosa? Desde... no. ¿Es una tira de 50, por ejemplo? Eso, lo que es la impresión, solo está 50 euros. Por uno. Claro. No es una fotografía. Claro. Porque es caro, ¿no? No es caro. Lo hay con musicalidad. Puedes luego imprimir sobre soportes de algodón, historias que necesitan otros tratamientos. El año pasado hubo una exposición de fotografía en Alicante, ahí en el puerto, de una señora, una fotógrafa americana de Nueva York, que es la dueña de Consagas, en la región de los portugueses. La exposición era magnífica, las fotos eran magníficas, las impresiones más, pero es que cada impresión costaba 3.000 euros. La impresión, no la otra, ahora ya ni te lo digo. Pero la impresión, 3.000 euros la unidad. Ahora, claro, esta primera moneda. Entonces, directamente a la empresa a controlarlo, ¿no? Sí, no, claro, sí, a mí, Imprime uno y lo... claro, yo tuve la buena suerte de que el que me imprimía en Alicante se le estropeó la máquina y la tuvo que cambiar. Y entonces cuando utilizó otras con una máquina nueva, que él decía que era buenísima, era un desastre. Entonces lo que empecé a buscar por internet y vi muchas casas que se dedican a esto, porque hoy hay mucha gente que lo está haciendo. Y en Valencia hay una empresa que se llama Impreso. Podéis buscar en internet Impreso. Esta gente son grandes profesionales, les mandé a hablar con ellos por teléfono y entonces me dijeron qué tipo de soporte, de formato de archivo quería que le mandaran y al final, bueno, me mandábamos un archivo TIFF que ya requiere una conversión de lo que hay aquí. Porque Apple es maravilloso para los colores, para todo, pero es casual. No hay forma de sacar un archivo de aquí y solo. Lo tienes que poner a iCloud y luego de iCloud lo recoges. Y lo recoges como PDF, como PSD, como no sé qué, pero no te deja que yo coja solamente como un AutoCAD un archivo y lo mando, ¿no? Entonces lo tengo que subir, recuperarlo en Photoshop o en este, ¿cómo se llama? El programa, bueno, da igual, lo recuperas y lo conviertes en un archivo TIFF. En InDesign. InDesign no te cambia los colores. Los códigos de color de Apple no los cambia. Y entonces lo coges y lo conviertes en un archivo TIFF. Y ahí sí le vas a dar ya el formato de salida en papel. Entonces, lo mandas y ellos lo cogen y lo exprimen. Todo muy fácil, pero cuando se ven las cosas, hasta que llegas a un acuerdo de todo, no se parecen en nada. Pero bueno, después de unos viajes a Valencia y de hablar con esta gente, pues ya hay unos automatismos y ya está. Y lo que hago, les llamo, se lo mando y me lo envían ellos en unos papelitos enrollados maravilloso, protegido, y en una semana todo mucho lo tengo. El otro día, en un cuadro que tengo de Puerto Rico, por ejemplo, se lo regalamos, nosotros vamos en Nochevieja allí, mi familia. Y mi familia, la mía, no de mi mujer, sino de vamos para allá
Y entonces le regalamos al dueño del hotel donde nos hospedamos un cuadro, que se quiere enseñar antes de contabilidad. Lo tiene ahí, el aire, fenomenal. Y llegaron unos señores de Valencia y se lo quisieron comprar. Y él, no vendía, pero nos dio mi contacto. Entonces me llamó uno de estos y me dijo, oye, es que me ha gustado mucho la obra que tienes aquí, quiero 3. Digo, perfecto. Ya, mi audiencia, quiero esto, me lo imprimen, me lo mandan, lo reviso, lo veo, lo firmo y se lo envío. Y está el tío más contento que nadie porque tiene el regalo de Navidad de sus amigos. Además, una ventaja que veo es que si tú decides que esa hora vas a hacer una tirada de 15, sí, en principio no tienes por qué tirar los 15 a la vez. no, claro que no. Tú puedes hacer sobrepedido hasta que llegues a Sí. 15. Sí. Yo normalmente, normalmente hago, si me piden 1 o 2, pues hago 1 o 2 más. Por tener. Y lo tengo. ¿Está? Que oye, que veo que es que este cuadro lo acaba de conocer, no sé qué, ni le interesaba. Pues igual eso se junta bien y me llama pasado mañana. O sea, está ahí. Pero si no, claro, si es una serie de 50, yo no tengo 50 cosas en impuestos. Yo tengo de ese. Ese porque hace poco me llamaron, repito, medía 1,5 metros. Pero claro, 1,5 metros para tenerlo en tu casa es un poco grande, ¿verdad? Y entonces, claro, oye, ¿lo podrías hacer más pequeño? Sí. De 1 metro sí lo quiero mandar. Unos chicos de Alicante que viven fuera, porque quería tenerlo y regalárselo porque les gusta mucho Alicante. Porque 1 metro, tío, todo. Y yo, 2. El otro esperando. O sea, que conviene. Pero en ese sentido, el tamaño, Sí. tú puedes tener, considerarlo ya original, Sí. una tira de 50 donde haya diferentes tamaños. ¿A qué te refieres? Sí, eso dices que has hecho 50. Sí. Te vas a sacar sí. 50. Sí. Pero tú no sacarás 50 de mismo a las mismas dimensiones. Sí. Si te lo piden. No, bueno, vamos a ver, yo 50 ¿Cómo de ese lado. Ah, Pero vale, eso es lo que preguntaba. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante quería regalar, cuando va gente allí, a una conferencia o algo, tener un regalo institucional. ¿Vale? Normalmente les colocan en el vasito con Viva Alicante o el de no sé qué, y hasta que no se casa donde vaya a la otra parte del mundo. Y a alguien se le ocurrió de decir, ese cuadro y este podrían servir como regalo para esto. Bien, vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo en un formato más pequeño. Vamos a hacerlo, no sé si eso lo hicimos en 35, una cosita así. Y este, lo mismo, 35 por 50, sí, mucho más pequeño. Sí, eso ya no va a numerar. Eso ya es, como se coge las fotocopias, aunque tienen prácticamente la misma persona. No, eso no. Eso no. Eso van allá. Entonces, ¿qué hago yo con esos cuadros? Han cargado 60, o sea, estuvo muy bien. Entonces yo esos los cojo, los enrollo muy buenos en papel de seda, le pongo una cintita que es la bandera de Alicante y los meto en un tubo, que es lo mismo que te dan en Málaga en el Museo Picasso. Que ahí, claro, porque es una preciosidad, el tubito, o sea, yo no tenía el tubo sin nada dentro. Coges el tubo, le metes la minita y cuando el señor se lo tengo. Ese tío que ha venido en un avión, en un tren, que en una maleta, no le molesta, porque es una cosita así, y ahí. Pero entonces esa tirada no es original. No, ¿Qué? no, está firmada, pero no está firmada. Claro, sí. Bueno, es que aquí todo es original. Está revisado, todo está revisado, pero no está numerado. Claro, ahora, eso no es una obra que vale más. No, es
un dibujo, una lámina, que has controlado la impresión, que es la que toca, y la has firmado. No es esto. Es una cosa más pequeñita, más para hacer eso. Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias. Gracias.